Espero que se encuentren muy bien. Iniciamos nuevamente esta semana académica, esperando que todo lo que vamos a realizar, todo lo que nos proponemos durante este tiempo sea de éxito, que alcancemos y logremos nuestros objetivos y nuestras metas que nos hemos propuesto cada día o que nos hemos propuesto para esta semana. Vamos a continuar en esta ocasión hablando sobre los conflictos, sobre esas situaciones conflictivas en las que nosotros nos enfrentamos constantemente. Ya la semana pasada veíamos la diferencia entre conflicto, problema, veíamos también sobre esas etapas que deben de cumplir para desarrollarse, para que se dé una situación conflictiva. Pues bien, vamos a continuar en esta ocasión, pero antes quiero compartir con ustedes otra pequeña reflexión, una reflexión sobre un tema que es fundamental y que es necesario para cada uno de nosotros. Debemos de tenerlo siempre presente porque lo necesitamos constantemente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la fe. La fe es fundamental en nuestra vida. Es indispensable, diría, es indispensable la fe. Siempre el ser humano necesita creer en algo. ¿Y qué es la fe? La fe pues es una virtud teologal por la que nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado. Obviamente lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En esta ocasión de la fe no vamos a hablar sobre creencias religiosas, ¿verdad? Sobre religiones, sino simple y sencillamente sobre ese don que Dios nos permite, que nos da, que nos concede, que es el don de la fe. Es la primera de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Es la que nos permite a nosotros crecer, ¿verdad? La que nos permite a nosotros creer y tener esa esperanza y practicar ese amor. ¿Por qué? Porque Dios nos la ha concedido, porque nosotros creemos en Él. Pues así lo van a decir la Biblia. No tenemos otro documento para hacer referencia a la fe más que la Biblia. Ya nos dirá San Pablo en su carta a los romanos que ¿quiénes vamos a vivir? Vamos a vivir por la fe, viviremos por la fe, todos los que se salven vivirán por la fe. Pero una fe no es simple y sencillamente en el hecho de creer en ese ser supremo o en ese ser omnipotente, sino que también implica, nos va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas, que tenemos que actuar por caridad, por amor. La fe actúa por amor, por caridad. O también nos va a hacer referencia el apóstol Santiago cuando nos va a decir que la fe sin obras está muerta. Entonces no solamente basta en decir yo creo en Dios, sino que también tengo que hacerlo, tengo que obrar. La semana pasada hablábamos sobre otro tema que es interesante, que es importante, que era con respecto a los vecinos. Pues bueno, si unimos la fe y unimos los vecinos, tenemos mucho trabajo por hacer. Si nosotros decimos que creemos, ¿cómo nos comportamos ante nuestros vecinos? ¿Qué actitudes tenemos frente a ellos, a los que nos rodean, a quienes están cerca de nosotros? Es ahí ese espacio donde nosotros vamos a desarrollar eso que nosotros decimos creer. O, por ejemplo, si nosotros decimos que creemos en Dios, que ha creado toda la naturaleza, pero nosotros no la cuidamos, nosotros la maltratamos cuando talamos árboles, cuando no utilizamos adecuadamente el agua, y todos esos recursos que se nos ha proporcionado cuando nosotros no participamos en esas campañas de reciclaje. También eso dice mucho de nuestra fe, de creer en ese Dios que nos ha transmitido todo ese conocimiento, esa bondad, esa voluntad a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros somos cristianos, pues tenemos que ser
discípulos de Cristo. Y no solo vamos a vivir por la fe, sino que también hay que profesarla a las otras personas, hay que testimoniarla con firmeza, sin miedo, ¿verdad? Sin miedo a difundir eso que nosotros creemos. No estamos hablando de ideologías o de religiones, estamos hablando de eso que yo creo, difundo ese mensaje con mi práctica evangélica o con mi práctica en cuanto a lo que yo creo. Eso es lo que debemos de hacer todos, y todos debemos de vivir y estar preparados para confesar a Cristo ante los demás. Es necesario, es importante y es fundamental entonces que tengamos un referente a quien nosotros creemos, en quien nosotros creemos. Y esto no solamente es de la era cristiana, sino que antiguamente también otros personajes de la historia también han tenido un referente en quien creen, en quien confían. Entonces necesitamos ese referente para seguir adelante, para construir nuestra vida. Más en estos tiempos difíciles necesitamos un referente en quien creer, en quien tener la confianza y la esperanza. Bien, luego los siguientes días también vamos a estar hablando sobre otros temas que sean importantes para nuestro desarrollo emocional. Es importante y es fundamental también que trabajemos esa parte, ustedes en su casa, nosotros también. Es importante que lo trabajemos porque eso nos ayuda a nosotros a desarrollarnos de forma integral. Bien, entonces vamos a continuar con nuestros contenidos. Estábamos hablando sobre los conflictos. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Pues vamos a hablar sobre 3 aspectos dentro de el tema o el contenido de los conflictos. Encontramos primero los conflictos interpersonales. Vamos a hablar sobre esos conflictos interpersonales. Luego vamos a hablar sobre los conflictos sociales, los cuales nosotros experimentamos constantemente. También hablaremos sobre esos conflictos políticos que nosotros vivimos. Ningún ser humano está exento de experimentar estos conflictos interpersonales, estos conflictos sociales y estos conflictos políticos, a no ser que este ser humano, que esta persona esté totalmente aislado de otras personas, que esté totalmente solo y no tenga con quién relacionarse. Entonces no habrán conflictos sociales y no existirán conflictos políticos, pero sí existirán conflictos interpersonales. Si el hecho de hacer algo no es bueno o no es bueno. Bien, entonces vamos a comenzar hablando sobre los conflictos interpersonales. ¿Y qué podemos decir acerca de estos conflictos interpersonales? Bueno, que este tipo de conflictos va a ser causado en esta ocasión por esas necesidades que nosotros poseemos y que a veces no son compatibles con otras, o que nosotros las percibimos de esa manera. Y más adelante vamos a hablar sobre esa teoría de las necesidades. ¿Por qué? Porque los conflictos interpersonales también se dan a la base de esas necesidades que nosotros poseemos. Tenemos muchas necesidades que nosotros queremos satisfacer. Entonces en esa medida se van generando estas situaciones conflictivas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los conflictos de interés se van a generar si las partes, en este caso las dos personas que están inmersas en este conflicto, al menos una de ellas considera que para satisfacer sus necesidades es necesario sacrificar las de su contrincante o las de la otra persona
o la de su oponente. Entonces ahí es donde se van a dar los conflictos interpersonales. Si se recuerdan, el año pasado decíamos que hay conflictos interpersonales y conflictos intrapersonales. Los intrapersonales son los que sufrimos nosotros en nuestro mundo psicológico, y los conflictos interpersonales son esos que vamos a experimentar en la relación que mantenemos con otras personas. Esos son los conflictos interpersonales. Pues veamos cuáles son los motivos de los conflictos interpersonales, por qué se generan estos conflictos interpersonales. Bueno, tenemos los motivos sustanciales, los de procedimiento y los psicológicos. En este caso, los motivos sustanciales son todas esas necesidades que nosotros poseemos, son todas esas necesidades básicas, todos esos recursos que necesitamos, sean estos físicos también. El dinero, por ejemplo, el tiempo también es otro recurso que nosotros tenemos, y así podemos seguir nombrando muchos recursos que nosotros necesitamos y que esos pueden ser que generen o que sean motivos para generar conflictos interpersonales. Podría ser la cuestión del dinero: a mí no me da mucho dinero, o no tengo mucho dinero y necesito comprar eso y eso. Entonces eso va a generar cierta fricción que va a desarrollar un conflicto. O también los de procedimiento. Los de procedimiento hacemos referencia a cómo se manejan las situaciones, qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, o cómo se hacen las cosas. Son de procedimiento. A veces tenemos un conflicto porque nos dicen: esto lo vas a hacer de esta manera, nosotros lo hacemos de otra forma. Entonces se generan ciertas dificultades o ciertos conflictos, ¿verdad? En muchas ocasiones, a veces el hacerlo de otra forma es muy saludable, magnífico, pero siempre y cuando eso no vaya a generar un conflicto, ¿verdad? Eso no vaya a generar un conflicto interpersonal, ¿no? Porque la creatividad, veíamos también el año pasado, la creatividad es un elemento importante para el liderazgo, para enfrentarse a esos cambios que nosotros vamos experimentando. Nos enfrentamos a ese cambio con creatividad. Estamos hablando en este caso de esas motivaciones o esos motivos de conflictos interpersonales por el procedimiento, por la forma en que se desarrollan, se hacen las cosas. Luego tenemos las motivaciones psicológicas o los motivos psicológicos. En este caso son esas percepciones que nosotros tenemos, sean estos sentimientos. Acuérdense que nosotros podemos experimentar una situación de diferentes formas. Habemos 5 personas, hay un acontecimiento, no todos lo experimentamos de la misma forma. Entonces eso podría generar ciertos conflictos, percepciones de sentimientos o percepciones de expectativas que nosotros tenemos, o deseos de poder. O también podemos hablar de este aspecto psicológico en cuanto al cariño, a la necesidad que nosotros tenemos de cariño. Por ejemplo, en una familia, un padre que no se acerca a sus hijos, o que el hijo ve que el padre es muy distante o la madre muy distante, que no se comunica con él. Entonces se puede generar una situación de conflicto porque él está viendo que tiene una necesidad que no está siendo suplida, ¿verdad? Entonces esto puede generar situaciones conflictivas. Entonces debemos de tener mucho cuidado en cuanto a estos motivos interpersonales donde se van a generar situaciones conflictivas por motivaciones sustanciales, de procedimiento y psicológicos. Bien, entonces veamos lo que les decía sobre las necesidades. En cuanto a las necesidades, tenemos que hablar sobre este personaje de nuestra historia, que es Abraham Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo estadounidense que va a vivir de los años 1908 al 1970.
un psicólogo muy reconocido, pues él inicia con la teoría de las necesidades humanas y que comúnmente nosotros conocemos como la pirámide de Maslow, que son las pirámides o la pirámide de las necesidades. Entonces, con esto Maslow comienza una corriente nueva de pensamiento psicológico y encontramos la psicología humanista. Entonces, Maslow es el representante principal de esta corriente de pensamiento, la psicología humanista. Si alguno de ustedes va a estudiar psicología, pues bien, va a encontrarse con Maslow, ¿verdad? Tiene que encontrarse con Freud y con los distintos representantes de las diferentes escuelas de psicología que a lo largo de la historia nosotros hemos tenido, ¿verdad? Y que han aportado mucho a nuestro desarrollo, que aportan bastante a nuestro desarrollo. Pero bien, veamos qué es lo que va a decir Maslow en este caso sobre la teoría de las necesidades. Maslow nos va a presentar, como les decía, en forma de pirámide, su teoría. La teoría de las necesidades humanas. Bien, en el primer escalón, y Maslow lo va a ir desarrollando desde la parte inferior, desde la parte más baja hasta la parte más alta. Por eso le llama la pirámide de las necesidades. Entonces, en el primer nivel de la pirámide nos encontramos con las necesidades básicas. Estas necesidades básicas tienen que ver con esos aspectos fisiológicos y que son necesarios para nuestra supervivencia. O sea que sin ellos nosotros no podríamos vivir, como es el hecho de respirar, es una necesidad básica. Si nosotros dejamos de respirar, entonces fallecemos, nuestra vida se acaba. El hecho de tomar agua, de consumir agua, es una necesidad básica. Nosotros no podemos pasar mucho tiempo sin consumir agua. Es un líquido vital, un alimento vital para nuestra existencia. O el hecho de alimentarse también, o de descansar. Debemos de descansar cierto tiempo para que nuestro cuerpo se desarrolle adecuadamente. Entonces, estas son las necesidades básicas, que también nosotros les conocemos como fisiológicas, que son necesarias para nuestra supervivencia. Eso es lo que Maslow coloca a la base, porque antes de eso no hay más, no tenemos otras necesidades, porque no hemos nacido todavía, ¿verdad? No estamos en el mundo, y cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos ya necesidades biológicas, necesidades básicas de alimentarnos. Si la madre no se alimenta, pues el niño tiene complicaciones. Entonces, acuérdense que el niño se está alimentando de la madre. En este caso, necesitamos para sobrevivir estas necesidades fisiológicas. Luego tenemos en el segundo escalón o en el segundo nivel las necesidades de seguridad y de protección. Entonces, estas van a referirse al hecho de que nosotros nos sintamos seguros y protegidos, entendiéndose esto como lo relativo a la seguridad física, Es por eso que nosotros necesitamos sentirnos seguros. Por eso vamos al hospital, por eso vamos a la clínica, porque necesitamos la salud, y sin la salud nosotros nos sentimos mal. Necesitamos obviamente suplir estas necesidades de seguridad. La salud obviamente es parte de una necesidad básica. Debemos de tener buena salud, pero en el segundo escalón, si nosotros no nos sentimos seguros, regresamos al primero, que es la parte fisiológica. ¿Por qué? Porque tenemos que saciar esas necesidades. Entonces tenemos que buscar el buen funcionamiento, obviamente, de nuestro cuerpo. Bien, entonces esa es la segunda,
que se hace referencia a la necesidad de seguridad y de protección, en la que también nosotros nos sentimos seguros cuando tenemos una vivienda, ¿verdad? El matrimonio, el hogar que no tiene vivienda, en muchas ocasiones se siente mal, se siente inseguro, no sabe qué va a pasar si el dueño o la dueña del lugar donde viven les pide que desalojen. Esa es parte de la seguridad, esos recursos o esas necesidades que nosotros debemos de saciar. Bien, veamos el tercero, que es las necesidades sociales, o que también se le conoce como necesidades de afiliación. Entonces, en este caso, estamos hablando sobre esas relaciones que nosotros tenemos con otras personas. Entonces, hablamos aquí de la amistad, tenemos la necesidad ya de la amistad, del noviazgo, de un matrimonio, de una pareja. Y no solamente de eso, sino que también necesitamos el contar con la aceptación social. O sea, necesitamos sentirnos socialmente aceptados nosotros. A eso hace referencia la afiliación o, en este caso, las necesidades sociales. Por eso la amistad es fundamental. Las relaciones del noviazgo adecuadas también son necesarias. El matrimonio es una opción, no es una obligación. Lo veíamos también anteriormente, no es una obligación, es una opción que nosotros hacemos, que también nos puede ayudar a desarrollarnos o a ser parte de esa afiliación a una sociedad, a un número de personas. Y la cuarta son las necesidades de estima que nosotros tenemos. En este caso, estamos hablando de ese reconocimiento que se puede tener. Entonces, las necesidades de estima pueden ser de dos tipos. Obviamente, tenemos la alta y tenemos la baja. La alta, tiene que ver con esa necesidad de respeto que nosotros tenemos hacia nosotros y hacia los demás. También esos sentimientos de confianza, de logros que nosotros tenemos. Entonces tenemos la necesidad de ese reconocimiento de logros. Por eso en distintos lugares, en el colegio, en las universidades, en las academias, sean estas de académicas o de deportes, siempre hay reconocimientos. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de las necesidades que nosotros tenemos, que se nos reconozcan esos logros que alcanzamos, sean estos altos, sean estos bajos, pero tenemos la necesidad de que se nos reconozcan. Y a veces por eso se dan ciertas situaciones de conflicto, porque en nuestro hogar, en nuestra casa, a veces nosotros no somos reconocidos, no porque hagamos una grande cosa, o que seamos maravillosos, o seamos sumamente intelectuales y hemos creado grandes teorías. No, pueden ser cosas pequeñas, necesidades de reconocimiento, de logros. Cuando ordenamos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro cuarto, cuando barremos, cuando le ayudamos a nuestros padres a hacer las actividades del hogar, y al final del día no se nos reconoce para nada, y nosotros decimos, pero ¿y para qué lo hago si las gracias me dan? O a veces no solamente en nuestra familia, sino con otras personas. Entonces tenemos la necesidad de el reconocimiento. Entonces eso forma parte de la estima alta. También lo podemos relacionar con esa independencia y con esa libertad. Y en este caso, en el segundo, que es la estima baja, se refiere a ese respeto que nosotros tenemos hacia las demás personas, como la necesidad de atención. Nosotros debemos de respetar, tenemos que poner atención, ¿verdad? Tenemos que poner atención, de aprecio, tenemos que aprender a apreciar a las otras personas, de reconocer nuestro estatus en el cual nosotros nos encontramos. Y obviamente aquí también influye eso que nosotros conocemos como la autoestima, ¿verdad?
Entonces se va a dar una autoestima baja cuando estas necesidades caen, ¿verdad? Se caen. Cuando estas necesidades no las tenemos, entonces se va a generar una autoestima baja. Imagínense hasta qué nivel se encuentra la autoestima. Estamos hablando del cuarto escalón según la teoría de Maslow de las necesidades. Entonces es importante hasta dónde encontramos nosotros el respeto. Está sumamente arriba. Entonces en la medida que nosotros practiquemos este escalón y esta etapa, obviamente nos vamos a desarrollar adecuadamente, exitosamente. ¿Por qué? Porque al final del escalón, al final de la pirámide, nosotros encontramos la autorrealización. Este es el último de los escalones, es la última parte de la pirámide, que es la autorrealización, y obviamente es el que está en la punta, en la cima. Entonces tiene que ver con esa necesidad psicológica más elevada del ser humano. Cuando nosotros nos realizamos, es el último escalón, la autorrealización. Entonces, según Maslow, para Maslow, el satisfacer esta necesidad es cuando la persona encuentra una justificación o un sentido válido a la vida. Entonces, aquí hacemos referencia a esa obra que leíamos en el periodo pasado sobre el hombre en busca de sentido. Estamos hablando también de este otro psicoanalista, de este psiquiatra, de Víctor Frankl, ¿verdad? En ese campo de concentración, cómo encontrarle sentido a la vida en esa situación donde sabía que iba a enfrentar la muerte tarde o temprano, que era él ahora en la mañana o que era él en la tarde que iba a ser asesinado en esos campos de concentración nazi. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida? Entonces Maslow nos va a decir a nosotros, pues ese sentido válido de la vida es el que se encuentra en la autorrealización. Y nosotros vamos a llegar hasta cuando los niveles anteriores obviamente hayan sido alcanzados. Entonces, si no tenemos las necesidades básicas, difícilmente vamos a llegar hasta la autorrealización. Si no tenemos esas necesidades satisfechas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, va a decir Maslow, difícilmente vamos a llegar hasta la autorrealización. Por eso es necesario y es fundamental que nosotros nos desarrollemos adecuadamente. Y si seguimos esta teoría de Maslow, por eso nosotros estudiamos, por eso nosotros nos sacrificamos. ¿Por qué? Porque queremos llegar en nuestra vida a la autorrealización. Tenemos que llegar. Y esto no solamente veámoslo para nosotros, sino que veámoslo cómo nosotros actuamos ante los demás. Ayudamos a suplir las necesidades básicas que tienen las mismas personas, contribuimos en esa necesidad de seguridad en el caso de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, los hacemos sentir seguros o al contrario, los hacemos sentirse inseguros, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros actuamos, cómo nos relacionamos con ellos, si es por medio de respeto, si es por medio de ese estatus que nosotros tenemos, si reconocemos los logros que estas personas hacen, que están a nuestro alrededor, entonces vamos a contribuir a que ellos se realicen. Entonces, todos estos elementos, todas estas necesidades, obviamente, podrían en cierta medida generar situaciones conflictivas. Por eso nosotros no podemos separar ese hecho del que hablábamos sobre esos motivos sustanciales, sobre esos motivos de procedimiento y sobre esos aspectos psicológicos, ¿verdad? Los conflictos interpersonales pueden darse por estas tres formas: por la parte sustancial, por la parte procedimental y por la parte psicológica. Entonces está haciendo referencia a esas necesidades que nos presenta Abraham Maslow en su teoría de las necesidades, o comúnmente conocido como en la pirámide de Maslow. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es los conflictos sociales.
En este caso vamos a comprender como un conflicto social siempre y cuando este va a trascender del individuo y va a impactar esa estructura social. Entonces, cuando ese conflicto impacta la estructura social, entonces se puede considerar como un conflicto social. Otros son conflictos interpersonales o intrapersonales, o grupos o conflictos de grupos, pero no conflictos sociales. Pero cuando este conflicto impacta esa estructura social, entonces se considera un conflicto social. Aquí les presento una imagen, y esto es algo muy común en nuestro país, lastimosamente, el conflicto generado por el agua, por esa necesidad básica que nos presentaba Maslow, que no ha sido satisfecha, que nosotros tenemos, ¿verdad? Ese es un conflicto social. ¿Por qué? Porque eso pasa de lo personal, no es un conflicto que solo lo sufro yo, sino que lo sufrimos muchos, y estos nos ponemos de acuerdo y impactamos esa estructura social, ¿verdad? En búsqueda de satisfacer esa necesidad básica. En este caso, de esa forma estamos hablando de conflictos sociales. Ya nos va a decir un sociólogo muy conocido con el nombre de Lewis Coser, se va a referir a esa lucha por los valores o por ese estatus, tanto sea este de poder o por los recursos que se posean, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos neutralizar, dañar o eliminar a nuestro rival, entonces estamos hablando de un conflicto social. Entonces, un conflicto social será cuando va a trascender, como les decía, cuando trascienda esa parte individual y genere un cambio en esa estructura, o lo que busca es un cambio en esa estructura. Obviamente, aquí tiene que existir organización, entonces todas las formas posibles de organización y de relación existente entre los individuos de una sociedad. Por eso les presentaba esta imagen del agua, porque es algo muy común en nuestro país, ¿verdad? Un conflicto social. Otro de los conflictos también podemos hablar sobre la pobreza o sobre la delincuencia también, que pasa de eso individual, impacta esa estructura social, o sea, nos impacta a todos, y eso hace que nosotros solicitemos, pidamos, exijamos saciar esa necesidad, ya sea esta de seguridad, ya sea esta una necesidad básica. Estamos hablando entonces de los conflictos sociales. Entonces, algunos de estos conflictos sociales tienen que ver con varios aspectos. Veamos alguno de ellos. En este caso estamos hablando sobre aspectos como la lucha de clases. Entonces, algunos de estos conflictos tienen que ver con la lucha de clases. También con esas relaciones, si lo hacemos trascender ya no solamente en nuestra región, sino que aparte estamos hablando de esas relaciones internacionales que se poseen, que pueden generar también conflictos sociales. Las creencias religiosas también pueden contribuir a la generación de conflictos, o la marginación sexual o de género. Es el caso de la aceptación que se tiene, que se da, el rechazo que se tiene o que se da con las personas que no poseen el sexo que nosotros consideramos adecuado o correcto, ¿verdad? Entonces, la marginación que aún lastimosamente aún se sigue dando. Y también uno de otros estos aspectos que son la crisis medioambiental. Es algo sumamente grande, importante, que nosotros no podemos olvidar, porque es el lugar donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos. Bien, entonces veamos
¿Cuáles son los componentes de este conflicto social? Bueno, entonces tenemos el componente por percepción, por combustibilidad y por abuso de poder. Esos son los tres componentes que vamos a experimentar en una situación conflictiva. Y en este caso estamos hablando sobre esos elementos que van a hacer que este tipo de conflicto o que estos conflictos se generen más, ¿verdad? Sean más intensos, como lo que mencionábamos en el periodo, en la clase anterior. Bien, si hablamos un poco sobre estos componentes de percepción, entonces estamos hablando en este caso sobre esa creación de la visión que nosotros tenemos acerca de esa relación que se genera en los grupos, o simple y sencillamente es esa percepción que nosotros tenemos de la otra persona como amenaza. Cuando nosotros estamos dentro de un grupo, pues tenemos ciertas percepciones. Cuando alguien está frente a nosotros, cuando está el líder frente a nosotros o cuando hay otra persona, nosotros tenemos una percepción, y esa percepción en muchos casos podría ser quizás de amenaza. Me siento amenazado por la otra persona. Eso podría generar un conflicto social. Y luego tenemos la combustibilidad. En este caso son todos esos componentes que van a hacer que el conflicto sea más intenso o menos intenso. Estamos hablando entonces de los sentimientos, de las emociones, que son los que le van a generar esa intensidad a la situación conflictiva. Y por último tenemos el abuso de poder. Y es aquí hablamos del liderazgo, ¿verdad? Y es donde se pueden llevar o se pueden empujar a estas personas, los líderes empujan a estas personas a actuar consciente o inconscientemente sobre lo que ellos están buscando o lo que ellos están aspirando. Luego tenemos que, dependiendo de cómo se perciba esta situación conflictiva, cómo se vaya a percibir, el conflicto puede ser intragrupal o intergrupal. Y como les decía, de esto ya habíamos hablado el año pasado. El conflicto intragrupal es el que se da dentro del grupo. Es la experiencia de conflicto que yo tengo dentro de un grupo. Y el conflicto intergrupal es aquel que se da con otros grupos. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Un conflicto intergrupal podría abarcar extensiones grandes, o sea, personas, muchas personas. Y aquí mencionábamos anteriormente de esas relaciones internacionales, ¿verdad? A veces hay conflictos de países. ¿Estos qué son? Son conflictos intergrupales, ¿verdad? De un país con otro país. Bien, hablemos entonces sobre los conflictos políticos. Sobre los conflictos políticos, que es el tercero y es el último de los casos. Pero quizás lo vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, ya nos pasamos un poco más del tiempo establecido para la clase, así es que vamos a quedarnos hasta aquí, luego vamos a continuar con los conflictos políticos. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes, espero que todo nos salga bien durante esta semana, y si tienen dudas pues no hay problema, pueden preguntarme. Voy a dejar el espacio para que puedan consultar o para que puedan hacer sus consultas o sus comentarios. Igualmente, si no pueden hacerlo por esta vía y la clase la ven en otro momento, por cualquier dificultad o inconveniente que tengamos, pues bien, pueden comunicarse por medio de los distintos canales que se ha establecido para la comunicación. Me mandan un mensaje y gustosamente pues yo les respondo. Así que ha sido un gusto para mí, jóvenes. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Es un gusto y saludos para su familia. Hasta luego.